Hola mi gente bonita, muy buenas noches, yo quiero saludarlos. Empezamos una nueva semana dándole muchas gracias a Dios. Empezamos esta semana con pie derecho. Yo quiero presentarme, si es la primera vez que me ves, mi nombre es Milady Roldán y este programa se llama Luz y Sal. Y quizás tú te preguntas por qué ese nombre. Quiero decirte que nos respaldamos en Mateo capítulo 5. Allí nos habla Jesús que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y de verdad que son características muy especiales. La sal tiene esta capacidad de realzarle el sabor de resaltar el sabor a las comidas, tiene esta capacidad de conservar, de preservar, de generar sed en otros, y esto es muy especial. Es la intención que nosotros queremos dar. También nos habla acerca de que somos la luz del mundo, y yo creo que eso es algo muy bonito. Y más en este tiempo en el que estamos, más en este tiempo quizás difícil, quizás de situaciones complicadas, de malas noticias, de enfermedades, de situaciones tan difíciles que estamos viviendo actualmente, pero somos esa esperanza, esa antorcha que no se debería de apagar. Entonces por eso nos llamamos Luz y Sal. Yo quiero saludarte, como lo decía ahorita, bienvenidos todos aquellos que nos ven por primera vez. Quiero contarte que el propósito de nuestro programa es hablar acerca de la persona de Jesús para los que aún no le conocen, y también edificar a los que ya han empezado su caminar con Cristo Jesús. Si nos puedes ayudar a compartir este programa con alguien más, sería maravilloso. Si te puedes suscribir a nuestro canal, o si puedes darle a activar a la campanita para que te llegue la notificación cada vez que estemos en vivo. Bueno, mi gente bonita, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy especial que yo creo que nos va a edificar a todos. Antes de empezar, yo quiero orar, hacer una corta oración y posteriormente ya sumergirnos en el tema que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones. Entonces, allí donde tú estás, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos tantas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de hablar acerca de ti, por el privilegio que nos das, amado Cristo Jesús, de llevar buenas noticias, de llevar buenas nuevas, que eso traduce el Evangelio. Gracias por cada uno que están al otro lado de la pantalla. Yo quiero saludarlos, enviarles muchas bendiciones, un abrazo desde la distancia, Padre, que seas tú glorificándote como solamente tú lo sabes hacer, que seas tú sanando vidas, restaurando corazones, uniendo familias, que seas tú tocando corazones. Padre, prepara esa tierra que es donde va a caer la semilla que en los próximos minutos tú vas a poner. Úsame una vez más, Señor, y que sea tu gracia en estos próximos 20 minutos hablando a nuestros corazones. Reconocemos que somos tus hijos y que necesitamos de tu dirección, oh amado Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, mi gente bonita, por hacer esta oración conmigo. Yo quiero decirles que este fin de semana fue un fin de semana muy especial. Estuvimos en la iglesia, estuvimos sirviendo. De verdad que damos tantas gracias a Dios porque hubo una palabra que personalmente a mí me tocó mucho, y hablaba la pastora, porque este domingo en mi iglesia local predicó la pastora, y ella hablaba acerca de un tema muy especial, y era de cazar las zorras pequeñas, ¿no? Y de verdad que esto es bien importante, porque muchas veces son estas pequeñas cosas que pasamos desapercibidas. Decimos, bueno, no importa. Son estas cosas que quizás no le ponemos mucho cuidado, pero que a corto o a largo plazo traen grandes consecuencias a nuestra vida. Entonces, de verdad que el tema fue muy especial. Yo voy a tratar de sacar un estudio acerca de ellos para pues también transmitírselo a ustedes. Pero mientras que la pastora hablaba de esto y posteriormente ella hizo una oración, mientras que estaban allí orando, no sé cómo transmitirles lo que le voy a decir, pero mientras que estaba en la oración yo podría como percibir un gran dolor, ¿no? Y en ese momento pasó un niño al frente, la pastora estaba orando por él, y mientras que yo veía a ese niño, yo sentía como es un poquito difícil explicarlo, pero era como un dolor por aquellos que aún todavía no llegan a Cristo. Era un dolor como si ese hijo
lo voy a explicar así, como si ese niño fuese mi hijo y estuviera pasando por situaciones difíciles. Y entonces yo, mientras que miraba a ese niño, me dolía tanto en mi corazón, porque yo decía, ¿cuántos hay así? ¿Cuántos niños hay quizás en la iglesia o quizás afuera de la iglesia que no tienen a Jesús, que están perdiéndose, que están quizás drogándose, quizás están robando, quizás están en delincuencia porque nadie les ha hablado de Cristo Jesús? Y yo sentía un gran dolor, y de verdad que a causa de eso pues sale el tema del día de hoy. Y yo quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22. Y dice la palabra de Dios: la gente busca a Jesús. Yo lo voy a estar leyendo en la Reina Valera tradicional. ¿Listo, mi gente bonita? Le doy tiempito a que lo busquen. Juan, capítulo 6, versículo 22. Y dice la palabra de Dios: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. El título de este texto dice: la gente busca a Jesús. Y me llama la atención el versículo 24, porque dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y de verdad que esto es bien importante, porque hay muchas personas que en la actualidad están como este grupo de personas. Hay muchas personas que están en busca de Jesús. Hay muchas personas que están en busca, quizás ellos no le llaman quizás ellos no dicen, bueno, yo estoy en busca de Jesús, pero de pronto ellos dicen, yo estoy en busca de la felicidad. Yo estoy en busca de la paz de mi paz interior, o yo estoy en busca de mi tranquilidad, o yo estoy en busca de una sanidad, o de una restauración familiar, o de una restauración financiera. Pero el caso es que un gran grupo de personas, si no es que casi todos, estamos en busca de algo. Estamos en busca de un bienestar, de un entorno saludable, de una sanidad, de una salvación, de paz, de armonía familiar, pero todos al fin de cuentas estamos en busca de algo. Y me llama la atención porque el texto bíblico dice: y todos estaban en busca de Jesús. Y de verdad que es tan importante comprender que hay muchas personas que en este momento están buscando a Dios. Yo sé que quizás el entorno que estamos actualmente sentimos un poquito de apatía y decimos, no, hay gente que no quiere, porque quizás le hemos entregado un tratado a alguien o le hemos hablado acerca de Jesús, y vemos un poquito a la gente reacia al tema del Evangelio de Jesús y decimos, hay gente que no quiere. Pero todos tienen necesidad, pero todos están en busca. Quizás ellos no le llaman Jesús porque no conocen a Jesús, entonces no pueden ponerle un nombre a su necesidad porque no la han encontrado, porque no saben que Jesús es el que resuelve aquella dificultad por la cual ellos estén pasando. Pero me gusta mucho el versículo 24, porque dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos. Entonces estamos viendo a un grupo de personas que están en busca de Jesús, pero ellos están buscando y dicen, aquí está Jesús, y no lo encuentran. Y no solamente no está Jesús, sino que no están tampoco sus discípulos. Y de verdad que el llamado de este programa, o la intención de este programa, es decirte, ¿dónde están los discípulos de Jesús? ¿Dónde están aquellos que deberían ser los discípulos? Aquellas personas que deberían despertar a otros, aquellas personas que deberían alentar a otros, aquellas personas que son los discípulos. Los discípulos son un papel muy importante en el ministerio de Jesús. Yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el que vino a redimir nuestro pecado, Jesús es Jesús, ¿no? Pero Jesús, el trabajo de Jesús en la tierra, los discípulos hicieron gran parte de ese trabajo, por lo menos en la alimentación de los 5,000. Vemos cómo Jesús está predicando, está hablando acerca de su Padre, está llevando las buenas nuevas que es el Evangelio, pero hay más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y entonces Jesús no los podía despedir y enviarlos al desierto, porque lo más probable es que se desmayaran, porque no habían comido durante 3 días. Entonces Jesús
llega y les dice a estos discípulos, aliméntenlos, ¿no? Entonces ellos dicen, Señor, pero ¿cómo vamos a alimentar a 5,000 hombres? Pues tendríamos que trabajar casi todo un año o sea, es muchísimo dinero, no tenemos cómo. El caso es, para los que no conocen la historia, es que llega un niño con unos panes y algunos peces, ¿no? Y entonces Jesús bendice estos panes y estos peces y esto empieza a multiplicarse. Es un milagro grandísimo y empiezan los discípulos. Entonces Jesús le da la orden a los discípulos y ellos empiezan a servir a los que estaban recostados. Dice Jesús que ubiquen a los hombres con sus familias y que se hagan que se recuesten en el césped para ellos darles para que pudieran comer. Imagínense por un momento, dice posteriormente al texto bíblico que sobraron 12 cestas. Es decir, si sobraron 12 cestas era que habían 12 discípulos sirviendo. Imagínense por un momento 5,000 hombres, no vamos a contar niños ni mujeres, 5,000 hombres que necesitan ser servidos, pero hay solo 12 discípulos. Prácticamente, si hacemos la división de los 5,000 hombres por los 12 discípulos, eso da alrededor, no tengo la suma exacta, pero da alrededor de 450 y algo de personas que un discípulo tenía que servir. Es decir, es como si un mesero estuviera trabajando y tuviera un mesero que servir a 450, redondeémoslo así, 450 personas, un mesero. Servirle a 450 es muchísima gente y por eso se cumple la palabra que dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es decir, son muchas las personas que tienen necesidad, son muchas las personas que están recostadas esperando que se les sirva el pan, pero no hay discípulos los cuales lleven el pan. Y esto es muy importante porque el llamado de este programa es ¿dónde están los discípulos? ¿Dónde estás tú que debería alentar a otros? ¿Dónde estás tú que debería de aconsejar a otros? ¿Dónde estás tú que deberías de hablar de Cristo? ¿Dónde está la luz del mundo? ¿Y dónde está la sal de la tierra? ¿Dónde están las lumbreras del mundo? ¿El mundo cada vez está peor? Sí, eso lo sabemos. ¿Pero por qué? ¿Será que falta sal? ¿Será que falta luz? Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer. Porque no deberíamos de sorprendernos de que el mundo esté mal. No deberíamos de sorprenderlo de que... Porque eso sonaría como que... ¿Por qué la oscuridad es tan oscura, no? Pues claro, es obvio, es oscuridad. No deberíamos de sorprenderlos porque el mundo está tan mal. Deberíamos de preocuparnos por qué no estamos alumbrando el mundo, por qué no estamos haciendo el cambio, por qué no estamos marcando la diferencia en medio de otros. ¿Dónde están los discípulos? Y aquí es donde vemos que Juan capítulo 6 versículo 24 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, la gente estaba en busca de Jesús, pero Jesús no estaba allí Jesús, ellos fueron en busca de Jesús y posteriormente dice ni sus discípulos. Entonces ellos fueron en busca de Jesús. ¿Dónde están los discípulos de Jesús? ¿Dónde están aquellos que van a orar por otros? ¿Dónde están aquellos que pueden levantar al caído, que pueden hacer una oración por aquella persona que perdió un familiar, que pueden hacer una oración para que alguien sea sanado, para que alguien sea restaurado? ¿Dónde están los que van a preservar aquellos para que no se pierdan? ¿Dónde están ellos? Y esa es la pregunta que yo quiero hacerte en este día. Empezamos una nueva semana y espero yo que sea una semana de bendición, que sea una semana donde podamos empezar con pie derecho, pero que sea una semana donde podamos ser discípulos, donde podamos ser personas que... ¿Sabes qué significa discípulos? Discípulos es un seguidor de... En este caso, si somos discípulos de Jesús es porque estamos siguiendo a Jesús. Entonces, si nosotros somos discípulos y si Jesús vino a servir antes de él ir a la cruz, dice el texto bíblico que Jesús va y le lava los pies a sus discípulos. Él vino a servir. Entonces, el servicio no se trata de que yo necesito ser como Jesús para servir, porque realmente si esperamos esa condición nunca serviríamos, porque nunca estamos 100% calificados, nunca vamos a ser 100% perfectos, nunca vamos a cumplir los estándares para servir.
Entonces el hecho no es que yo tengo que ser como Jesús para servir, el hecho es que yo sirvo para ser como Jesús. Es que si mi maestro le lavó los pies a otros, es que si mi maestro perdonó, es que si mi maestro escuchó, es que si mi maestro dio amor, entonces yo como discípulo voy a hacer lo mismo porque yo soy seguidor de él, ¿no? Entonces ese es el llamado. Si Jesús, siendo Dios, se despojó de su trono, de hecho eso lo dice Hebreos, él no escatimó siendo Dios y tomó la posición de siervo y tomó la peor muerte, muerte de cruz. Si él siendo Dios, si él siendo mi maestro lo hizo, porque yo no voy a servir, porque yo no voy a amar a otros, porque yo no voy a dar lo mejor de mí para que otros no se pierdan. Eso es muy importante. Y yo quiero finalizar con Lucas, si me acompañas a Lucas. Este texto es bien importante. Vamos a buscarlo. Lucas capítulo 19, versículo... vamos a leerlo desde el 38. Diciendo, cuando llegaban ya cerca, lo leemos desde el 37, bueno, desde el 38, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos que estaban entre la multitud dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Wow. Vemos que Jesús está haciendo la entrada triunfal a Jerusalén. Y en ese momento sus discípulos empiezan a proclamar, empieza a decir, bendito es el que viene en el nombre de Dios, bendito sea Él en el cielo, en la tierra, y empiezan a adorar a Jesús. Y esta adoración a Jesús les estorba a los fariseos. Y los fariseos dicen, maestro, por favor, calla a tus discípulos, que no te alaben, que no proclamen más tu nombre, que no te digan rey, por favor, cállalos. Y dice el texto bíblico que Jesús mismo les dijo, si ellos callaren, las piedras clamarán. Entonces, si tú callas siendo discípulo, si tú no hablas de Jesús, si tú no oras por otros, si tú no amas a tu prójimo, si tú no llevas el evangelio, si no llevas las buenas nuevas, otros lo harán. Y quiero finalizar con, yo creo que esta semana no, ayer domingo, este fin de semana se hizo viral un video donde un cantante de reggaetón famoso, Farruko, estaba en un concierto en Miami y allí, enfrente de multitudes de personas, se levanta este joven y empieza a pedir perdón. El año pasado él sacó una canción que fue número 1 a nivel mundial y hablaba acerca de drogarse y bueno, varias situaciones. Y él se para en medio de una plataforma y pide perdón. Y dice, yo pido perdón porque quizás con esta canción incité o motivé a tus hijos a que se drogaran o a ti y dañé muchas familias, dañé muchos jóvenes, muchos adolescentes, muchas personas. Yo pido perdón por eso. Y quiero decirles, decía este joven, pide perdón y posteriormente dice que conoce a Jesús, que tocó fondo, pero que muchas veces en las noches se sentía solo, que sentía un vacío tan grande que los carros lujosos, que el dinero, que la fama y que la posición no lograba cubrir, pero que Jesús llega a su vida y que él pide perdón. Y no sé muy bien del tema, pero creo que se piensa retirar de la música secular. El caso que quiero hablar con esto es que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Cuando Jesús dice esto, la piedra es una de las cosas más duras del entorno, ¿no? Quizás una roca es algo muy fuerte, es algo muy duro, es algo que quizás es difícil ablandarlo o sensibilizarlo. Pero aún si el corazón del hombre se calla, las rocas hablarán. Aún aquellas personas que quizás tengan un corazón de piedra, aún aquellas personas que son difíciles de alcanzar o que son duras, que son reacias, aún ellos hablarán. Y no sé si te has dado cuenta, pero la mayoría, hay muchos famosos actualmente que hablan de Jesús. Hay muchas presentadoras, hay muchas presentadoras de televisión, hay muchos actores, hay muchos cantantes como este que te digo que se volvió viral este fin de semana. Un cantante de reggaetón que reconoce a Jesús. Y si nosotros callamos, si yo que tengo la luz me callo, otros van a hablar. Pero el caso es que
es que tenemos que llevar este evangelio y que estamos en tiempos difíciles y que no nos podemos callar, que tenemos que hablarle a otros y quizás no todos tengan una plataforma grande que hacerla, quizás yo le pueda llegar a 10 personas con este video, quizás otra persona le pueda llegar a 1000, a 2000, quizás este joven le llegó a millones este fin de semana, pero el caso es que el evangelio tiene que ser predicado por todo el mundo para que se cumpla la palabra y posteriormente nuestro amado Cristo regrese. Entonces yo quiero invitarte a eso en este video. ¿Dónde están los discípulos? Yo quiero invitarte y decirte que tú eres discípulo. Si tú crees en Jesús, si tú profesas una fe en Él, tú eres seguidor de Él y por ende eres discípulo. Y si eres discípulo, la pregunta es ¿dónde están? Porque hay una multitud de gente que está en busca de Jesús. Y no solamente de Jesús, sino también de sus discípulos, que son aquellos que imitan el comportamiento y el hacer de su maestro. Yo quiero darte gracias por haberme escuchado hasta el final. Muchísimas bendiciones. Espero que esta semana sea de grandes bendiciones y que tú te levantes como una antorcha, como una luz en medio de tanta oscuridad. Gracias por hacer parte de este programa. Recuerda que te habló Milady Roldán del programa Luz y Sal y espero que recuerdes que tú eres la luz del mundo y la sal de la tierra.